Hermanos, buenos días. El tema del estudio del día de hoy. Estamos viendo un tema general acerca de cómo discernir la voz de Dios, cómo diferenciar entre lo que nosotros escuchamos del mundo y lo que realmente corresponde a la voz de Dios. El día de hoy, precisamente, al momento que nosotros discernimos la voz de Dios, tenemos que hacernos también esta pregunta. Esa voz de Dios que estamos escuchando nos llama a confiar en Él, nos llama a depositar toda nuestra confianza en esa voz de Dios. Para discernir su voz se requiere que tengamos fe en Él. La fe a menudo, como le había dicho, se malinterpreta como algo que simplemente queremos creer o esperamos que sea verdad. Según esa definición, entonces, actuar por fe se considera como un salto al vacío. La fe bíblica, en cambio, se basa en algo sustancial. Nuestra fe debe basarse en una sustancia. ¿En quién? En que Dios es verdadero. Nuestro Señor es consistente, por lo tanto, Él es digno de nuestra confianza en Él. Y podemos nosotros tener plena confianza en lo que Él nos dice a través de su palabra, a través de la voz de Dios que nosotros estamos escuchando en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Cuál es la anatomía de la fe que nos permite discernir y hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que nosotros vamos a aprender en el libro de los Hebreos, particularmente el capítulo 11 de Hebreos. La carta de a los Hebreos nos muestra la superioridad de Cristo Jesús sobre cualquier personaje bíblico. Entonces, hermanos, el capítulo 11 del libro de Hebreos que vamos a ver es conocido como el Salón de la Fama de las personas fieles en el Antiguo Testamento. Padre amado, Señor, gracias, mi Señor, porque tú nos has protegido durante todo este tiempo, mi Señor, de pruebas que tú has mandado, mi Señor, en tu santísima provisión, Señor, en tu santísima providencia. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana, porque una vez más, mi Señor, en cada oportunidad, siempre nos brindas, mi Señor, las oportunidades para confiar en ti, Señor. Cada día, mi Señor, no permitas, mi Señor, que nos abrumemos con lo que cosa será para el día de mañana o para el siguiente mes, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, siempre a confiar en ti, que tú proveerás en este día, Señor, porque nosotros confiamos en ti, mi Señor, por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos, mi Señor, que conozcamos más de ti, mi Señor, para que podamos discernir tu voz, Padre amado, con respecto a la voz del mundo, que conozcamos más de tu persona, que conozcamos más de tus propósitos, que conozcamos más de tus planes, para que de esa manera, mi Señor, aceptemos, mi Señor, la invitación que tú nos brindas para unirnos a tu obra, Padre amado, en la construcción y el mantenimiento de tu reino. Todo esto, Señor, te lo pedimos con la ayuda del Espíritu Santo que nos da esta iluminación, Señor, y esta convicción, Padre amado, para que hagamos tu obra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, ¿qué les parece si vamos al libro de los Hebreos en el capítulo 11? Pero antes de leer el capítulo 11 del libro de los Hebreos, del 1 al 3, me permite leerle el capítulo 10 del libro de los Hebreos, del 35 al 39. Aquí le dice, pues, no perdáis, pues, esa confianza. Aquí tenemos, ¿verdad? Esa palabrita clave es esa confianza, que tiene una gran recompensa para aquellos que no pierden esa confianza, porque es necesario que perseveren, a eso se refiere con la paciencia, es necesario que perseveren en todas estas luchas que van a tener. ¿Por qué? Porque es necesario que pase esto para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo que Dios ha prometido para ustedes. Porque aún un poquito, dice, ¿verdad? Como usted leyó, hermano, y el que ha de venir, ¿quién es el que iba a venir? Jesucristo, ¿verdad? Su regreso. El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Esta es la palabra clave que vamos a ver. Y si retrocederé, no agradará a mi alma, dice, haciendo referencia al libro de Habacuc.
Pero nosotros, o sea, hablando de nosotros los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué cosa es fe? Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a ver en el libro de los Hebreos, capítulo 11. La fe, aquí vemos que es una confianza, y una confianza de que algo es verdad. Y cuando conocemos el carácter y el poder de Dios, creemos lo que Dios ha prometido. Entonces así podemos estar seguros de que Dios hará lo que Él dijo que va a hacer. El capítulo 11, como la hermana leyó, comienza con una descripción de la fe, es decir, lo que es la fe bíblica, no la fe que el mundo dice, ¿verdad? Que hace un salto de fe o cree nada más porque yo te lo digo. Eso no es una fe bíblica. La fe bíblica es lo que está descrita en el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos. Este es el único versículo de la Biblia que mejor define lo que es la fe, pero a su vez también es uno de los pasajes más difíciles de traducir del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque una de las razones de esta dificultad es el uso de la palabra griega hypostasis. El escritor de Hebreos afirma que la fe es la hypostasis de las cosas que se esperan. En nuestra versión que estamos leyendo es que la certeza. Donde quiera que esta palabra hypostasis sea usada en el Nuevo Testamento, se ha traducido al español como confianza, certeza, garantía, sustancia y realidad. Y sirve para describir algo que existe y que es real, y no una mera ilusión. Así que lo más próximo a lo que esta palabra hypostasis significa en este contexto de la fe es que es sustancia y realidad. Entonces, lo que podemos decir es que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Y son promesas con sustancias reales, verdaderas y no simples imaginaciones. Entonces, en la Biblia, la fe siempre está centrada en Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Él, podemos estar absolutamente seguros de que Él hará lo que ha dicho que hará. En la segunda parte del versículo 1 dice que la fe es el elencos de lo que no se ve. Elencos también es otra palabra griega que lo vamos a ver. Esta palabra se ha traducido como seguridad, se ha traducido como certeza, convicción, como está en nuestra traducción, y también se ha traducido como evidencia. El autor del libro de los Hebreos usa esta palabra como referencia a uno de los sentidos del cuerpo humano, al sentido del tacto, no, de la vista. De la vista, ¿verdad? Y hoy existe una expresión muy popular que dice ver para creer. Jesucristo nos dice a nosotros, bienaventurado aquel que aunque no vio, creyó. Eso está en Juan 20:29. Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y él dice, ¿verdad? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para nosotros, hermanos, entonces, la fe es la evidencia de lo que no se ve. Esa es la segunda definición, esa es la segunda parte de la definición de lo que es la fe. Luego en versículo 2, hermanos, versículo 2 dice, porque por ella, ¿por cuál? Por la fe, ¿verdad? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y eso me choca, ¿verdad? Como que antiguos. ¿Ya cuántos de nosotros calificamos, verdad? Como antiguos. Que el autor continuó introduciendo el tema de la fe al señalar que los antiguos fueron aprobados. En otras palabras, alcanzaron buen testimonio. Y esto es cierto, hermanos, porque a lo largo de la historia ha sido la fe de las personas lo que agradó a Dios. Lo que agradó a Dios es la fe de estas personas. Y el versículo 2 apunta pues a estos antiguos. Y estas personas eran extremadamente diversas. Eran hombres y mujeres,
Eran jóvenes y ancianos, eran poderosos y eran débiles. Sin embargo, lo único que tenían en común todas estas personas La fe. era la fe que tenían en el Dios verdadero. Y el versículo 3, ¿verdad? Aunque el autor se centró principalmente en los héroes y heroínas de la fe del Antiguo Testamento, se refirió brevemente a la creación del mundo por parte de Dios. Es por la fe entonces que nosotros reconocemos y entendemos la obra de Dios a nuestro alrededor. Pablo declaró, ¿verdad?, en Romanos capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El Salmos número 19, que lo sabemos algunos de memoria, Salmos 19:1, que nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es nuestra fe a lo que abre nuestros ojos espirituales para ver la verdad ante nosotros. Es nuestra fe la que nos permite entender que el universo fue creado por la palabra de Dios. Es la fe la que abre nuestro entendimiento a lo que Dios está diciendo a cada uno de nuestros oídos. Esa es la fe que nosotros tenemos. Y el ejemplo que nos da, ¿verdad?, en este versículo 3 acerca de la creación, es que nosotros vemos que lo que se refleja perfectamente lo que es la fe, la convicción de lo que no se ve. Y esta palabra convicción lo habíamos aprendido en la sesión anterior, ¿verdad? Que significa que algo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros. Y ese es precisamente algo muy interesante acerca de la fe, hermanos, porque ninguno de nosotros estuvo en el momento que Dios lo creó todo. Sin embargo, estamos convencidos o estamos convictados, como diríamos, ¿verdad?, de que esto, porque Dios lo declara en su santa palabra y porque la palabra de Dios encarnada en el Señor confirma que Él es la verdad. Juan 1:3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pasemos a los versículos del 4 al 6 para ver las maneras en que cómo vemos la fe responde con la obediencia que agrada a Dios. Después de recibir o de escribir lo que la fe bíblica es, en los versículos del 1 al 3, el escritor del libro de los Hebreos nos da varios ejemplos de personas que mostraron esa fe de la manera práctica. En otras palabras, no fe solamente de palabras, sino actuando, obedeciendo en base a lo que ellos habían creído. Lo más impresionante de estas personas fue de que estos héroes de la fe eran personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero que vieron a Dios obrando en su mundo y encontraron formas, algunas veces dramáticas y valientes, de unirse a la obra del Señor. Y notamos de estos héroes de la fe, tenemos a una persona que era ramera, prostituta. Así también tenemos en el Salón de la Fama a un mentiroso, Jacob, ¿verdad? Y también en el Salón de la Fama había uno que era homicida, Moisés. En primer lugar, el versículo 4 habla acerca del ejemplo de Abel. Abel es una fe que honra a Dios. El versículo 4 dice: Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que podemos leer está en Génesis 4, o sea, en Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 5, que dice así: que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5 del Génesis 4 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis nunca menciona la razón por la cual el descontento de Dios fue a la ofrenda de Caín.
Caín estaba enojado por la respuesta de Dios a su ofrenda y eventualmente mató a su hermano. El autor de Hebreos, como le había dicho, notó que Abel, la respuesta, ¿verdad?, que Abel tenía era de que él alcanzó testimonio de que era justo. En estas palabras, Abel. Abel no solo nos muestra que la fe nos lleva a adorar y a honrar a Dios, sino también que hay una forma correcta de honrarle que implica una actitud correcta del corazón, como usted mencionó, hermano, que lo que Dios ve es la actitud de nuestro corazón. Y al concluir esta historia, ¿verdad? Y una historia muy triste también, dicho sea de paso, que si bien es cierto, Abel tuvo buen testimonio de agradar a Dios, las cosas no terminaron bien para Abel. Perdió su vida. La verdad es que la fe no garantiza que estaremos libres de oposición o escaparemos de las dificultades. Aún así, la persona de fe recibe el elogio de Dios. Dice, alcanzó testimonio, dice este versículo, ¿verdad? Y tiene un potencial de influencia que dura mucho más allá de la duración de la vida misma de uno. Porque dice también este versículo 4, y muerto aún habla por ella. ¿Qué habla por ella? La fe de Abel. Enoc luego aparece en el versículo 5. Aparece como otro ejemplo de alguien cuya fe le agradó a Dios. Es una fe que agrada a Dios, es un ejemplo que vemos en Enoc. La historia de Enoc aparece en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24, y la fe de Enoc en Dios fue capturada en esa imagen verbal que dice, Enoc estaba caminando con Dios. Génesis 5, 22 o Génesis 5, 24 dice que Enoc caminaba con Dios. Donde usted vea en la palabra del Señor, la palabra o el verbo caminar, se refiere a un acto de obediencia. Cuando dice, ¿verdad? Enoc caminó con el Señor, era que Enoc agradaba a Dios caminando con Él, obedeciéndole, haciéndole caso en todo. Eso es lo que se refiere, lo que significa caminar con Dios. Significa que tuvo una relación cercana y de largo plazo con Dios. Así que Enoc fue, como usted leyó, hermano, fue transpuesto. ¿Qué significa transpuesto? ¿Verdad? Eso sí, es cierto. Movido de un lugar a otro. Y en la nueva versión internacional dice, sacado de este mundo sin experimentar la muerte. El autor de Hebreos aplaudió la fidelidad y obediencia de Enoc a Dios, así que Enoc fue elogiado como alguien que agradó a Dios. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta para nosotros es entonces, ¿y cómo agradamos a Dios? ¿O con qué agradamos a Dios? La respuesta está en el versículo 6. ¿Cómo agradas a Dios? Tú le agradas a Dios con tu fe. Este versículo 6 es una de las declaraciones más importantes de la Biblia sobre la fe, porque dice que sin fe Es imposible. es imposible, es un absoluto, es imposible agradar a Dios. Básicamente es imposible agradar a Dios si no hay fe. Cuando Dios te habla, y es precisamente el tema del estudio principal, cómo discernir la voz de Dios, cómo diferenciar la voz que Dios nos está hablando en estos momentos, quizás con respecto a la voz del mundo, es que cuando Dios nos habla, siempre va a buscar llevarte a un mayor nivel de fe. Las personas tienden, y eso también puede ser una convicción para nosotros, hermanos, las personas tendemos a acomodarnos, a vivir una vida cómoda, que puede mantenernos y que podemos decir que nos podemos mantener por nosotros mismos, pero ese tipo de vida desagrada a Dios. Como habíamos leído en la introducción de Hebreos capítulo 10, versículo 38, que dice que más el justo vivirá. Por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará
a mi alma. ¿Se da cuenta ahí esa palabra de agradar? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Entonces, es precisamente por eso es la aseveración que dice que Dios siempre nos va a llevar a un nivel mayor de fe. Y que siempre, porque para efectos de que nosotros no retrocedamos, como habíamos leído en Hebreos capítulo 10. Porque retroceder significa que desagrada a Dios. Y si nuestra vida se ha vuelto extremadamente segura, entonces no nos sorprendamos si escuchamos la voz de Dios hablándonos de maneras que puede sacudir nuestro mundo. En cualquier momento, hermanos, esperemos eso, ¿verdad? No significa que les estoy dando malas noticias, sino que esa es la manera como Dios nos prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra fe, llevándonos a un nivel en el cual nosotros le podamos servir a Él mucho más. Como usted mencionó, hermano, acerca de la bendición que recibió Pedro durante la pesca milagrosa. Esa bendición es para el bien de los demás y así también es como Dios prueba nuestra fidelidad y prueba también nuestra fe con Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, por lo que Él hará lo que sea necesario para llevar nuestra vida a algún lugar donde se requiera la fe en Él solamente. Y el versículo 6 menciona dos aspectos de la vida de fe. Primero, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir aquí es que debemos creer que Dios existe. Eso es lo que quiere decir. El primer punto, la manera como debemos agradar a Dios con fe, es que primero debemos creer que Dios existe. La traducción dice así, ya que cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe. No podemos nosotros venir a Dios si no creemos que Dios existe. Es básicamente, es sencillo de comprender, ¿verdad? Así que la fe es central para la motivación del corazón humano para vivir de una forma que honra a Dios. Y luego también vemos lo siguiente. Cuando el autor de Hebreos escribió que para acercarse a Dios es necesario creer en Él, no se refería solamente a una mera afirmación intelectual de la realidad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Santiago también nos advierte, el apóstol Santiago nos advierte de que los demonios también creen en Dios, pero no tienen fe. Santiago 2:19, ¿tú crees en Dios? ¿Es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En segundo lugar, Dios recompensa a quienes lo buscan. Es galardonador de los que le buscan y los que le buscan con sinceridad y de corazón. Salmos 9, versículo 10 nos dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Para terminar, pasemos a lo que significa que la fe se mantiene enfocada en la palabra y las promesas de Dios. Ahí nos saltamos a los versículos 13 al 16 del libro de los Hebreos, capítulo 11. Los héroes de la fe, enumerados en Hebreos 11, creyeron lo que Dios les había prometido. Dios les aseguró a estos personajes, a Abraham y a Sara particularmente, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del firmamento, pero nunca lo vieron ellos en su vida. Algunas veces las promesas de Dios tardan mucho tiempo antes de que se cumplan. Los versículos 13 al 16 que usted, hermana, leyó, destacan la relevancia de estas historias. Todos los que incluía el autor habían muerto. Wow. Puede sonar como descorazonante de aquellos que estas personas que actuaron con fe no recibieron lo que ellos esperaban y se habían muerto. Todos ellos vivieron por la fe. ¿Y cuál fue su recompensa? Dice, y murieron. No nos debe descorazonar esto, hermanos y hermanas, porque para Dios, ¿verdad? La muerte de sus justos
dice, es de gran valor, de gran valía. Hay un salmo que lo dice eso, ya me olvidé cuál es. Entonces, todas estas personas vivieron por fe y murieron, pero murieron sin ver o concretar la plenitud de las promesas que al comienzo Dios les había hecho como extranjeros y peregrinos. Los primeros santos del Antiguo Testamento a menudo estaban literalmente en movimiento, viviendo como residentes temporales en los países extranjeros. Anhelaban una patria o un país, como en otras traducciones lo dice. Aún así, los primeros cristianos, así como los antiguos que hemos leído de Hebreos 11:2 del Antiguo Testamento, se dieron cuenta de que su lealtad no era a un país. Y eso también cuánto nos afecta a algunos de nosotros. Su lealtad no era a un país, no era a una nación, su lealtad no era a una patria. Él, como quiera llamarle, ¿verdad? Su lealtad final era para Dios. Pablo, aunque ciudadano romano, él no se aferraba a su ciudadanía romana. Él decía que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si los creyentes tuvieran un lugar permanente, eventualmente habrían tenido tiempo de volver a él. Y esto es algo también muy importante que usted, hermana, leyó. En el versículo dice 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella morada, ¿verdad? En aquella patria donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. En el mundo de hoy, hermanos, especialmente en este país, ¿cuántos de nosotros, verdad, hablamos de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, pero no queremos ir todavía allá? Nos queremos quedar, dice, ¿no? El anhelo más profundo del pueblo de Dios es una relación con Dios. Entonces aquí vemos también muy importante, hermanos, que mientras vivimos en este tiempo y en este mundo y en este país o en cualquier lugar donde Dios nos ha puesto en este momento, debemos ser seguidores leales y fieles de Dios. El autor de Hebreos hizo este intrigante comentario de que debido a la fe que tenía su pueblo, Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos. A pesar de sus errores, a pesar de sus virtudes o a pesar de sus defectos, a pesar de sus dudas, hermanos, porque estos héroes de la fe también dudaron de Dios. Y aún así, hermanos, Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos. El autor de Hebreos procedió a mencionar más ejemplos de santos del Antiguo Testamento en el resto del capítulo 11, pero obviamente no tenemos tiempo de mencionarlos a todos. Pero él reafirmó su énfasis en que ninguno de ellos, de estos héroes de la fe, recibió lo que prometió. Eso está en el versículo 39. Versículo 39 dice, ¿verdad?, de que ninguno de ellos recibió lo prometido. Sí, así es, hermanos. Estos hombres y mujeres tenían relaciones sólidas con Dios, pero Dios tenía algo mejor en mente. Él tenía algo mucho mejor en mente. Y en el capítulo 12 de Hebreos podemos ver qué cosa era lo mejor que tenían en mente. El capítulo 12 de Hebreos, el autor de este libro pasó a reafirmar la importancia de Jesús como el autor y consumador de la fe. Esto también es importante, hermanos. De hecho, todo el libro de Hebreos está extremadamente y legítimamente centrado en Cristo. Jesús, pues, es la revelación suprema de Dios en toda la historia humana. ¿Qué podemos decir como conclusión, hermanos? Que aunque los lectores del libro de Hebreos puedan imitar los rasgos positivos de sus líderes cristianos contemporáneos, el autor les recordó a estos lectores que Cristo debe ser el enfoque en toda nuestra confianza en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, entonces confiemos también en Jesús, como dice en Juan 14:2, ustedes creen en Dios, creer también en mí, porque el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, seguir a Jesús fue
y es crucial para poder discernir la voz de Dios para nuestras vidas. La fe bíblica genuina se basa en el carácter de Dios, y eso es, hermanos, que Dios mediante lo veremos en nuestra siguiente sesión, el carácter de Dios. Y Dios se ha revelado como digno de nuestra confianza. Y así es que nosotros ahora podemos confiar en Él. Le repito el Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.